una consulta a ustedes, porque esta discusión ha estado tan interesante. Nosotros se suponía que íbamos a terminar a las 12:15 y son las 12:25 y empezamos con un retraso de más de media hora. Lo que yo les quería proponer, si ustedes se pueden aguantar el hambre por media hora, es que hagamos lo siguiente. Casi yo no tengo ninguna pregunta aquí. Podemos abrir un espacio de preguntas, pero con el compromiso de que quien va a hacer la pregunta no se puede pasar de 1 minuto y no puede ser una intervención, tiene que ser una pregunta. Y esa persona que va a hacer la pregunta identifica, si lo tiene, quién quiere que responda, tanto de los miembros del panel como los dos expositores. Y así lo hacemos muy dinámico y abrimos la oportunidad para que esta discusión fascinante no se vaya a terminar sin que la gente que está acá pueda decir algo al respecto. Si eso lo podemos hacer, entonces abriríamos un máximo de media hora más de todo esto, si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Entonces, no es muy democrática la consulta, pero ya estamos de acuerdo. La otra cosa, yo quiero comprometer a nuestros expositores y a los panelistas a que nos envíen los textos de sus ponencias, porque vamos a hacer un sitio web donde va a estar lo que se registró aquí, lo que iba a estar online, no sé qué es lo que han puesto allí, pero va a estar todo más las ponencias. Entonces es muy importante que las tengamos. Algunas de ellas eventualmente van a ver la luz hacia una publicación independiente, pero nosotros queremos asegurarnos de que esté allí para que esto tenga mucha más difusión de la que tuvo. Entonces, la colaboración del instituto va a ser precisamente exacto, es que eso un folleto en inglés y en español con las ponencias de este foro. exactamente. Bravísimo, extraordinario. Ok, sin más. Bueno, que aplaudimos al instituto. Sí, porque Demos tiene muy pocos recursos. Ok, sin más. Primera pregunta. ¿Quién tiene? Ok, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Puedes venir acá, José Gregorio? ¿Te puedes encargar de esto? Sí, mi nombre es Minda Seco, represento a Positivo Extremo Radio, es una plataforma de conciencia social, de positivismo, de cuidado del planeta, entre 7 objetivos, y me impactó que nadie nombró a los jóvenes. No se nombraron, bueno, a nivel, nadie se detuvo a nombrar a los jóvenes. Yo soy de Colombia y estamos viviendo un momento muy peligroso en Colombia, brutal, porque le tiene el ojo puesto el comunismo hace muchos años y no lo han logrado. Lograron primero a Venezuela, que no tenía base como teníamos nosotros, de guerrilla y de comunismo por tantos años, infiltrado. Y lo nombro porque los jóvenes no se nombran acá. Cuando hay células, muchas células en las universidades de los diferentes países de Latinoamérica y de Centroamérica que les lavan el cerebro. Yo soy graduada en el 80, en el colegio en el 80, pero en el 85 como periodista, como comunicadora social, y a mí me infiltraron todo el marxismo y el leninismo y comunismo en una universidad privada de Colombia. Y ahora yo digo, le llamo comunismo resucitado a lo que estamos viviendo, y lo siento muy fuerte en los jóvenes. Ahora, la pregunta es para el que quiera contestar: ¿por qué no se nombró hoy a los jóvenes? ¿Por qué no estamos atacando no atacando la raíz? Porque ellos son los que nos van a relevar a nosotros, ¿no? Muy bien, esa es una pregunta abierta. Entonces tenemos 2 respuestas. La regla para las respuestas es no excederse de 3 minutos. Adrúbal, y luego, bueno, no excederse de 3 minutos. Adrúbal y… Mire, brevemente, me refería a los jóvenes yo cuando mencioné a los millennials. Los millennials obviamente es esta parte nueva de la sociedad que está socialmente muy activa, ¿no? Hay un problema en particular con los jóvenes, pues es cierto, quienes se refugian en el tema ideológico, pero hay una desfiguración en ellos entre lo que es el mundo de lo público y el mundo de lo privado, que era fundamental para poder situarse en el ámbito de la política. Y están reduciendo el mundo de la política a la divulgación de lo privado. Lo que le falta es ponerle
micrófonos a los confesionarios. Han banalizado la actividad política. Yo creo que el tema ideológico es un tema absolutamente circunstancial dentro del proyecto que se ha venido avanzando. Ahora, no creo que la queja esté fundamentalmente en quienes han venido haciendo esa tarea y que yo he dicho que como resurrectos del marxismo lo que han hecho es crear un bodrio entre el viejo marxismo del siglo XIX con la tecnología digital del siglo XXI. El problema está en que quienes defendemos la democracia liberal nos quedamos anclados en el catecismo de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana. Y no hemos innovado el discurso para situarlo en las coordenadas del siglo XXI. Entonces, en la medida en que eso no se resuelva, no solo en el mundo de la política, porque la tragedia también que tenemos con lo político es que han asumido la democracia de usa y tire, o sea, esa democracia que se despacha cada 24 horas. En la academia está comenzando apenas a tomarse conciencia de esta situación. Pero por lo pronto la guerra que se tiene es una guerra básicamente de trinchera, por pérdida de contexto intelectual, y esa es una tarea, ahí sí confieso que estamos en mora con ella. Beatriz. No, en relación al tema de los jóvenes, yo dije, uno de los problemas, tenemos muchísimos, desde el punto de vista operativo, yo no lo veo, o sea, yo no puedo ni soñar con competir intelectualmente con Asdrúbal, que es uno de los tipos más sofisticados que he conocido, pero yo lo veo todo desde el punto de vista operativo. O sea, mi vida profesional ha sido hacer cosas, lograr que las cosas se hagan. Y desde el punto de vista operativo tenemos un problema gravísimo que tiene que ver con las dos generaciones. El mundo, como está concebido, como es el mundo que está emergiendo, que es el de las redes semánticas, es un mundo que tiene mucho más que ver con las categorías intelectuales que nos esbozó aquí Nicolás, que con lo que vivimos durante la Revolución Industrial. Entonces, o nosotros nos dejamos guiar por los nativos digitales, o vamos a tener este horrible conflicto siempre. Y yo creo que uno de los problemas es que los baby boomers no terminan de hacerse de lado y permitir que los millennials entren y asumamos una posición de mentoría nada más, no de toma de decisiones. ¿Por qué yo defiendo a los millennials? Porque cualquiera de los millennials, y yo le voy a hacer esa pregunta a Nicolás, pero ¿cuántos? Yo te apuesto, Nicolás, que la gente que va a visitarlos a ustedes, a la Nación Quero, el 90% son millennials. Y solamente el 10% son unos turistas o unos antropólogos o no sé qué, pero el 90% seguro son millennials. ¿Por qué? Porque para ellos el medio ambiente es fundamental. Entonces están buscando en cualquier cultura, sea la de la Nación Quero, sea la de naciones originarias asiáticas, están buscando la explicación de cómo cuidar eso que Nicolás llama la madre tierra. Y eso es, esa cultura, esa comprensión es fundamental para el desarrollo. Segundo, ellos no les importa tanto la posesión. A nosotros los millennials, carteras de Gucci, perfumes de Chanel, no sé qué. Ellos no. Ellos se prestan los perfumes, se prestan las ropas, se intercambian, porque para ellos ser, existir y actuar es muchísimo más importante que tener. Y eso es un cambio fundamental en cualquier lógica de producción de lo que sea. Eso es convergencia, como lo dijo Nicolás aquí. Y la tercera cosa que ellos tienen, que hacen muy bien, es construir y asistir. Ellos tienen como una generosidad innata. O sea, ellos ven una tragedia y se meten y tratan de resolver. Vean las imágenes del puente que se cayó aquí y díganme cuántos baby boomers estaban ahí ayudando a los bomberos a sacar a nadie. No, eran puros muchachos. Vayan a cualquier tragedia, vayan a cualquier cosa para que vean que es la juventud la que se moviliza. Entonces, lo que debemos aceptar los baby boomers es que nuestro mensaje y nuestros mecanismos de movilización han fracasado y que tenemos que unirnos a esta gente para ver cómo construimos nuevos mecanismos de movilización
que sí sean atractivos y que estén con mejor consonancia con las necesidades del planeta Tierra. Yo no. Sí, tú primero y sigue la respuesta sobre el tema de los jóvenes y después Nicolás tiene una respuesta doble y se la pasamos a él. Que son los que están defendiendo ahora que las armas se desarmen en este país como está armado hasta la meca, ¿no? Hasta la médula. Son los chicos. Yo estoy hablando no de los millennials, yo estoy hablando de los chicos. Sí, espera, sí, perdona un segundo, porque todas estas preguntas tienen muchas dimensiones y son muy complejas y no las podemos explorar con todo detalle, así que yo creo que primero, totalmente lo que tanto tú Beatriz como lo que tú dijiste, es muy importante. O sea, lo que los millennials han logrado, por ejemplo, en el caso del control de armas, después del ataque en Florida, es fundamental. Pero aquí es interesante el caso ese, porque también estamos hablando de millennials que estaban en una clase de gente sofisticada, de padres relativamente sofisticados, con buenas posiciones. O sea, y el hecho de lo que tú dijiste, de que los millennials les importa más ser que tener, tiene que ver también con el hecho de que esta sociedad ya les ha dado mucho. Hoy estamos en una sociedad de mucha abundancia, tienen todo, entonces que busquen sentido a la vida tiene sentido. Pero justamente el caso de la escuela de Florida, que buscan, que lograron que se mueva algo en el tema del control de armas, vienen justamente de padres educados, de padres. O sea que los milenios no pueden estar desconectados de nosotros. La cuestión es qué tipo de ejemplo nosotros damos. Los milenios igual van a hacer un cambio, pero siempre es en el ejemplo que nosotros damos. Y el ejemplo, por ejemplo, si ellos crecen en un país donde el autoritarismo o actitudes autoritarias son una cuestión rutinaria, son cosas que ellos ven y ellos imitan, porque es como es. Como en un país corrupto, si la rutina es corromperse, bueno, como decía un dirigente sindical argentino, ¿qué problema tienen con mi corrupción si acá todo el mundo roba? Bueno, que todo el mundo robe no quiere decir que esté bien. Entonces nosotros lo que estamos viendo cada vez más son actitudes de líderes que por lo menos están supuestos a dar cierto ejemplo, que simplemente no lo dan. Entonces yo pienso que el rol que tienen los padres en dar ejemplos, o sea, los cambios que van a venir después son cambios que van a venir y no tenemos tanto control de ellos, pero tenemos responsabilidad sobre el ejemplo que damos. Y creo que es nuestra función recuperar esos valores morales y dignos que puedan servir como ejemplo a las próximas generaciones. Es un tema complejo, no hay una respuesta. Un segundo, Nicolás. Bueno, desde la cosmovisión de donde vivo, ¿cómo lo resolvemos nosotros esto? Sabemos todos que la evolución es inevitable y en cuestiones de la materia solo puede presentarse en 3 estados: estado de creación, estado de conservación y estado de destrucción. El problema para nosotros es que si el Estado democrático no garantiza la seguridad de mí, no lo voy a participar. Entonces, si el empresario o el Estado o el principio de reciprocidad en cuestiones de tributario no nos fijamos bien, si lo que tributamos no nos garantiza la seguridad, pues por un lado el
el empresario va a tener tendencia a acaparar más recursos. Y por otro lado, la otra parte va a quedar sin recursos. Entonces, ahí es donde entra todo lo que es transferencia de poder correcta. Y cuando hay una transferencia de poder correcta, yo no necesito superar a mi papá. Me dio lo que me dio y no necesito ser joven ni ser viejo para participar. Y es un honor participar del Estado, de la colectividad. Uno de los estados más efectivos en cobrar impuestos o la parte de en cuestiones tributarias fue el Tahuantinsuyo. Garantizar 30 años de vida de los que nacían, el Estado que podía garantizar, eso es un logro. Hoy pues los símbolos, los comportamientos que estamos viendo actual, que no tenemos que ser genios para entender nuestro entorno, si bien cierto todo es un planteamiento de historias y somos secuencia de ello, y es predecible en ese sentido lo que podría pasar en el futuro, pero solo tenemos que ver acá está todo. Por ejemplo, estamos en la casa de un estudio, y son temas importantes para la humanidad, y somos muy poquitos. Muy pocos realmente estamos interesados en entendernos. El resto simplemente quiere que el otro le provea las cosas. Entonces yo creo que tendríamos que volver al amor, a la no sé cómo lo llaman, nosotros lo llamamos que es el Anya, el amor de la integración de todas las partes. Pero aquí estamos pues en un tema de desintegración. Yo he visto el comportamiento de nuestros políticos. Siguen siendo el comportamiento de un invasor que llega al poder y toma todo lo que puede para irse del país. Pero los que hemos nacido acá, todos, tenemos el honor y el orgullo de presentar nuestro pueblo como nuestra identidad. Eso se llama la integración. Porque no estoy pensando en escaparme de América, porque considero que soy americano y estoy aquí. Muy en el fondo, sea sudamericano, o sea centroamericano, o sea norteamericano, pero nací aquí. Y esto es mi tierra y tampoco tengo tecnología para escaparme del planeta si algo ocurre. Entonces, eso es nosotros tomamos de esta forma, no es que sea mujer que tome el poder, sea lo joven o sea el anciano, pero mientras sepa transferir el poder, está bien. Pero si ya no transfiere o si el Estado, yo he visto esto, para llegar al Estado democrático hemos perdido millones de vidas. Y si no hacemos nada, perderemos más que millones de vidas. Perderemos. Entonces, bueno, seguiremos andando en este camino. Gracias. Mira, una pequeña acotación en cuanto a la participación de los jóvenes, de los millennials. El ejemplo más vivo para darte respuesta a ti es este señor que está aquí. Este joven que está aquí es un millennial. ¿Ok? Entonces, espero que eso responda un poquito tu inquietud. Adelante, padre. Bien, yo creo que en todos los procesos y en las construcciones de la sociedad, los jóvenes juegan un papel fundamental en la transformación, en los cambios, y nunca han estado ausentes. Simplemente que tenemos que hacer una lectura de las nuevas conformaciones o organizaciones sociales, porque en todas las revoluciones, en todos los cambios, desde que vino Adán y Eva, hay cambios y está la participación de la juventud. Cuando la modernidad nos ofrecía el progreso, la llegada a la luna y tantos cambios para el crecimiento y desarrollo humano, esas décadas que llamamos perdidas
los jóvenes se sentían frustrados, desencantados, le ofrecieron progreso, estabilidad, integración y estaban como ausentes por las dinámicas sociales o económicas. Luego ofrecemos que no sabemos establecer las fronteras entre modernidad y posmodernidad. Aparece que yo hago esa lectura, ¿no? Uno tiene que aprender a hacer una lectura social desde cómo caminan, cómo visten, dónde vienen. Si usted ve en Caracas o en Bogotá, el ciudadano que viene del norte o que viene del sur a trabajar en la parte norte de Bogotá, cuando sale del sur, viene hablando, comiendo chicle, echando chistes, hablando gritos. Cuando llega al norte ya, la cultura del metro en Caracas, cómo se había cambiado. Entonces, luego la posmodernidad nos ofrece o nos revela una protesta contra todo ese desarrollo, progreso, universalidad. Y yo hago esa lectura, empezaron a aparecer los blue jeans rotos, ¿no? Rasgados, como expresión de que la sociedad algo está pasando, está rota. Es la situación de los desencantados. Yo realmente no manejo el tema de los milenios, pero sí hay cambios profundos y acelerados en estas nuevas formas. Yo no nací todavía con el Silicon Valley, no existía, pero me admiro cuando veo a Nicolás que viniendo de esas tierras tan hermosas, de amor a la naturaleza, a la integración, no puede andar sin lo que nosotros usamos. Y a veces digo, ¿quién creó esto? Ahorita, ¿cómo sería alguno de nosotros sin esto? Pues bien, creo que hay un vacío profundo y ha existido siempre, un vacío en estos sectores que llamamos la juventud, que nunca estarán ausentes. Ellos siempre se hacen sentir, se manifiestan. Ahora, ¿cómo orientamos y formamos a esos agentes de transformación social? El principio es la familia. El principio fundamental es la familia, donde se prende el respeto, el valor, las diferencias, todo eso. Ahora, creo que es el fruto. Es una lectura muy personal, no estoy apelando aquí a ningún antropólogo, psicólogo. Es el fruto de un vacío existencial, donde ellos no tienen un sitio de pertenencia y necesitan ser reconocidos. Entonces, si usted va a Europa y usted ve todavía que ya muchos jóvenes quieren vestirse al estilo hitleriano, de negro, entonces hacen sus clubs, entonces se muestran su fuerza. Si vamos a los partidos de fútbol, ni hablar. Creo que todos estos, la generación Z, no sé si es la del zorro, también nos invita a nosotros, que es un deseo de ser reconocidos y estar activos dentro de los procesos dinámicos, sociales, políticos y económicos. Lamentablemente, que también es responsabilidad de la familia, de la primera escuela, cuando damos bases para que esos muchachos, en la medida de su crecimiento y desarrollo, puedan valorar y distinguir lo bueno, lo justo, lo noble y reconocer su dignidad. Porque a veces dentro de estos grupos ni siquiera los papás saben con quién andan sus hijos, qué consumen sus hijos, dónde están sus hijos. Entonces tenemos una sociedad, una juventud dispersa y huye de muchos eventos y aparecen las nuevas medicinas, la droga, el vicio, tantas cosas. Pues creo que, para cerrar, todos los jóvenes, nosotros fuimos jóvenes, yo fui muy rebelde, y tenemos que vivir de acuerdo a nuestra realidad y a los procesos sociales históricos. Tenemos que darle participación, devolverles confianza y esperanza. Porque cuando no hay esperanza, nos tiramos al vacío. Ok. Gracias. Como van las cosas, solamente tenemos espacio para una ronda de preguntas más. Y aquí está pedido el derecho de palabra, porque las rondas toman 15 minutos. Así que, José Gregorio, por favor. Un minuto para formular la pregunta, por favor. Sí, ¿Okay? en primer término, un reconocimiento a las instituciones y los panelistas. Bien, estamos ante la crisis de la democracia. Pienso que hay acuerdo en esto. ¿A qué responde? Problemáticas geopolíticas, crisis de valores, pérdida de ciudadanía, crisis de partidos políticos, gobiernos corruptos, totalitarios, populistas. La pregunta, ¿podemos algunos de las instituciones, sectores, por sí solos resolver esto? ¿Pueblos por sí solos? No. Si eso es así, ¿por qué no articular intenciones, intereses, objetivos, acciones, recursos, esfuerzos? ¿Para qué? Para construir un nuevo paradigma que pudiéramos llamar de convergencia y de complementariedad. Pero ese nuevo paradigma en lo conceptual, como señalaba Asdrúbal, hay que construirlo,
pero hay que construirlo también en lo estratégico, como usted señalaba, para que las cosas funcionen. Un nuevo paradigma por la libertad, la soberanía, la democracia, el desarrollo y la prosperidad. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente una alianza. Si estamos hablando de América, ¿por qué no una alianza democrática de América? Donde tengamos un foro democrático de América, que dicho sea de paso, no porque es lo esencial, sea la contraparte de ese foro social de Sao Paulo. Ellos tienen foro, nosotros no tenemos foro. Ellos tienen una continental bolivariana, nosotros no la tenemos. Entonces, ¿por qué no tenemos un parlamento democrático con los expresidentes de IDEA, con los parlamentarios democráticos, que ya no hablan, la Asociación de Parlamentarios Democráticos, con las 5 fundaciones que tiene la OEA? ¿Ustedes han oído que esas 5 fundaciones de la OEA alguna vez han hecho algo? ¿No? Y ahí están. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esos recursos? ¿Y por qué no apoyamos, además de la democracia participativa y representativa, la democratización de los procesos? Es decir, una iniciativa democrática para el desarrollo de las Américas. ¿A quién le corresponde eso? A la academia, donde estamos, a IDEA, a ADEMO y al resto de las organizaciones. No es crear una más, es articularnos y que cada una cumpla los roles que debe cumplir, y que esto no vaya de evento en evento. Es decir, que esto no vaya del cumple de las Américas hoy, en abril, al año que viene, sino que constantemente estemos trabajando en conjunto por la América que queremos construir. Okay. Perdón, antes de eso, ¿tú tienes alguna sugerencia sobre quién quiere que te responda o está abierta? No, abierta. Abierta, ok. Entonces, ¿alguien quiere responder sobre esto? No, yo creo que ha hecho un planteamiento muy serio. Este es un problema que no lo puede resolver un solo sector. Y él, en esencia, cuando advierte lo que son las crisis que se está produciendo en todos y cada uno de los elementos de la experiencia democrática, él constata que hay actores que están trabajando, pero totalmente fragmentados y sectorializados. Entonces, ¿cómo lograr que se democratice la búsqueda de la respuesta a todo esto, que es bastante complejo? Bueno, eso queda en manos de los promotores del evento, y yo acuso también el llamado por parte de IDEA. Tenés razón. Sí, yo quería decir que sí, que estoy totalmente de acuerdo con Asdrúbal en términos de cómo unificar como un movimiento democrático y unificarlo. O sea, yo en mi presentación dije que hay cosas que están sucediendo que son fragmentadas, que son importantes, como por ejemplo la lucha contra la corrupción. Pero por otro lado, el tema de la OEA, algo siguiendo la OEA todos estos años, y ojo que el liderazgo de Almagro ha sido extremadamente importante, pero muchas de las resoluciones que se toman después no se siguen, quedan como resoluciones y después no hay como seguimiento a las resoluciones, y muchas de ellas, últimamente la OEA está hablando de democracia, de buena gobernabilidad, de corrupción. Ahora creo que la Cumbre de las Américas se enfoca en la corrupción. O sea, se necesita también hacer responsable a la OEA y hacer responsable. O sea, los presidentes, por ejemplo, les llevó tiempo apoyar la iniciativa de Almagro. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, con el tema de Venezuela se dijo, llamamos a elecciones y
cuando en realidad se sabe que Maduro nunca va a llamar a elecciones y si lo llama va a ser a elecciones fraudulentas como estas que vienen ahora en mayo. O sea, es verdad, necesitamos más empuje y eso requiere la coordinación de la sociedad civil. Ahora, ¿cómo crear una unidad latinoamericana de eso? Se puede empezar por alguna coalición parlamentaria con académicos, como tú dices. Es una idea que conviene pensarla. Tú tienes relación con los presidentes, importante. Sí, pero miren, si vamos a hablar de la OEA, tenemos que reconocer que la manera como se creó también explica su parálisis. Es decir, los países de América Latina no querían una OEA que pudiera tomar decisiones y actuar por sí misma, porque tenían miedo que se convirtiera en un instrumento de los designios de Estados Unidos. Entonces pusieron una cantidad de cortapisas que no pudieron poner en Naciones Unidas, porque obviamente eran muchísimos más países que se les iban a oponer y era toda Europa unida a Estados Unidos la que diseña las Naciones Unidas. La OEA no. Entonces los latinoamericanos mismos son culpables de eso que está pasando. Entonces ahora se quejan de que no funciona, pero es que no funciona porque ustedes la crearon para que no funcionara. Sí, yo le agregaría, ¿Y le agregaría eso a un detalle porque es una manera de rebobinar lo que fue mi exposición. El título del libro mío que publiqué en México es absolutamente provocativo. Era La democracia del siglo XXI y el final de los estados. De los estados. ¿Qué significa? En el momento en que el Estado pierde su base territorial como articulador de identidades, imaginemos que es el producto del mundo medieval en la modernidad, las organizaciones que son reflejos de los estados entraron también en crisis. Yo pongo un ejemplo muy pedagógico. Cuando ocurrió la crisis constitucional en Honduras con el señor Zelaya, se levantó contra esa actuación Naciones Unidas, la OEA, el Departamento de Estado, la Unión Europea, y no pudieron cambiar el rumbo de lo que allí había ocurrido. Eso hubiese ocurrido 20 años atrás y hubiese bastado con que levantase la voz Naciones Unidas o levantase la voz el Departamento de Estado para que la situación de Honduras se hubiese recompuesto. ¿Qué significa eso? Simplemente que la crisis que está viviendo el Estado Nacional se está reflejando en las organizaciones internacionales. Y el problema es que la realidad democrática está fluyendo de manera líquida fuera de las fronteras de los estados. Entonces, ahí es donde hay que poner el norte. Y yo sí debo decir que el socialismo del siglo XXI, porque se anticipó en el proceso de recomposición, cuando llegasen a su parque jurásico, tuvo la inteligencia de ir hacia la sociedad invertebrada. Y por eso es que ellos al principio, si mantenían las relaciones formales con los palacios presidenciales, fueron a los sin tierra, a los piqueteros, a los indígenas, a los afrodescendientes, a todas las expresiones de esas expresiones inéditas, reconstituidas después de la crisis del Estado Nacional. Así que yo creo que el problema no es la OEA, el problema es que esa invertebración social hay que encontrarle un hilo de Ariadna que la vuelva a recomponer. Yo no tengo la respuesta, pero por lo menos el trabajo de reflexión hay que hacerlo y es esencialmente un trabajo de la academia, porque los actores políticos están en la trinchera de la guerra, ¿no? Perdón. Está pasando en Venezuela actualmente. Yo pienso que tiene que ser todo, también la OEA y también lo que tú dices. Perdón. Todo. Bien, yo creo que esto es un escenario dentro de este areópago, el areópago de la academia que nos invita a nosotros a plantear, reflexionar y buscar respuestas. Cuando el amigo habla aquí de los paradigmas, creo que tenemos que trabajar mucho en cuanto a la formación de la conciencia de lo que significa y lo que representa la conciencia de la democracia liberal. Pues doy un salto porque uno de los problemas fundamentales que estamos viviendo es que nosotros aún seguimos trabajando con un concepto de democracia totalmente distinto que no podemos como confrontar a este socialismo del siglo XXI, que es no más
la expresión del comunismo implantando, sacando todo lo que es derecho, concentración del poder. Pues bien, creo que en América Latina el común denominador no conoce lo que es el Foro de Sao Paulo como organización que está planificada de tal manera que todos están trabajando en función de llegar a conquistar el poder y permanecer en él por el mayor tiempo posible. Creo que pocos venezolanos conocemos todo lo que es la agenda de la construcción del Estado comunal en Venezuela, que si nos metemos en los barrios, le consultaba ayer a algunos obispos si sabían de esto, no saben. Les mandé el plan de lo que es el Estado comunal, que hacia allá vamos, y no tenemos cómo darle respuesta. Creo que el planteamiento que hace usted es bien importante, de modo que los que estamos en este ámbito de una presencia en la sociedad, que orientemos. Y el areópago fundamental son las universidades que estuvieron por muchos años penetradas, infiltradas, y toda la ideología iba por la línea de la extrema izquierda, y de ahí nacieron muchos movimientos radicales. Creo que esto es un reto que tenemos no solamente para Venezuela, porque Colombia es el muro de contención de esta invasión del Foro de Sao Paulo, y ojalá que podamos frenar esto, porque es la destrucción de todos los poderes del Estado y de la nación. Ahora sí, una última pregunta. Además es de tu hermana, así que la tienes que dejar que pregunte. Buenas tardes, porque ya es la una. Yo voy a primero dar las gracias a esta invitación que he tenido, felicitar a los expositores, los panelistas. Quiero identificarme poco, ¿no?, para dejar la pregunta que sea de reflexión para los expertos acá. Soy profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Soy sociólogo antropólogo. Mi especialidad de trabajo es en el área de salud pública, por eso soy profesor titular de la Facultad de Medicina. Estoy aquí no huyendo como venezolana, porque la cantidad, lo que nos duele son los venezolanos valiosos que se nos han ido, principalmente yo como coordinadora de extensión de la Facultad de Medicina tengo que firmar diariamente especialistas y estudiantes de todas las áreas de salud para otro país donde les dé alguna oportunidad de vida. Eso nos duele, pero nos duele más que todos los días los que estamos ahí luchando porque no queremos salir. Yo tengo mis 2 hijos fuera, tengo familiares afuera y yo no estoy saliendo de mi país. Salgo unos meses a visitar a mis hijos porque tengo 2 años que no los veo. Pero todos los días reflexionamos cómo hacer las cosas, cómo cambiar, cómo aportar lo que estamos adentro, sufriendo todas las penalidades, y ver con mucha valentía y con muchos valores las propuestas que nos hacen desde afuera. Pero nos están oyendo a los que estamos adentro, todos los días luchando y sufriendo. Yo todos los días cuando llego a las 6:30 a la Facultad de Medicina, veo listas de personas enfermas y familias tiradas en el clínico universitario, tuberculosos, con la cantidad de enfermedades que no tienen qué comer, no tienen cómo vivir, no tienen cómo atenderlos en el clínico, y así están en todos los hospitales. Y hablo solamente del ejemplo de salud porque esa es mi área. Pero así en las calles no hay transporte, no hay nada. Entonces verdaderamente a veces nos preocupa. ¿Nos están oyendo a los que estamos adentro o simplemente vamos a seguir oyendo propuestas de los grandes literatos que están afuera? Unos porque están trabajando y otros porque han huido. Esa es mi pregunta. Yo lo diría, fíjese, en mi caso, en lo personal, yo escribo le decía inclusive a amigos de la prensa, yo escribo desde hace 18 años todas las semanas en la prensa. Publicaba originalmente en el Universal, en el Nacional, en la Prensa de Panamá, en el diario La América. Y repetitivamente el tema y el insumo central es la tragedia de Venezuela. O sea, yo no podría escribir desde afuera sin estar consciente y en contacto a diario
con la tragedia que vive Venezuela. Le puedo decir que me sorprende en lo personal, por lo menos en relación con el grupo de presidentes que integran IDEA, en donde tienen un dominio del problema interno venezolano superior al que tienen los mismos dirigentes políticos internos. Porque los dirigentes políticos internos, por la misma tragedia, el moverse de forma autista, anegados por la persecución y el sufrimiento, han perdido la capacidad para razonar sobre su propio entorno, para poder verlo, por lo menos con la distancia necesaria para saber qué correcciones se deben introducir en el ámbito interno. Y por eso es que yo hoy, a diferencia de lo que pensaba todavía unos meses atrás, creo que no salimos de Venezuela sin la ayuda externa. Porque el venezolano está sufriendo del síndrome del secuestrado. Y el síndrome del secuestrado es un síndrome que genera una serie de comportamientos en donde hay tendencias inevitables a la empatía con el secuestrador, a no saber en definitiva cómo logra salir de ese problema, y eso requiere, ciertamente, repito, de ayuda, asistencia, comprensión y generosidad desde afuera. Pero yo tengo la seguridad que inclusive quienes están aquí, fíjense, habla el padre Freites, habla Beatriz, hablan los amigos, y a todos se les sale la expresión de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay conciencia diaria de lo que está pasando en el país, ¿no? Y conciencia diaria porque los que estamos afuera tenemos a gente adentro. Sí me preocupa porque esa apreciación me retrotrae a un problema que sí están viviendo los jóvenes de la generación millennials y los de la generación Z, venezolanos que están en el exterior. Aquí se reúnen, aquí hay un grupo que se llama el Plan País, que se reúne de manera rotativa en distintas universidades norteamericanas. Son normalmente 300, 400 venezolanos de lo mejor que tenemos. Y yo me he encontrado en todas las jornadas muchachos llorando porque se preguntan qué pensarán de ellos los que se quedaron en Venezuela. ¿Nos querrán o no nos querrán? ¿Nos aceptarán o no nos aceptarán? ¿Pensarán que nosotros no sufrimos de su propia realidad? ¿Nos abrirán las puertas cuando volvamos al país para dar nuestro concurso? Ese es un tema que hay que verlo porque esto es producto justamente del trauma psicológico que está generando en Venezuela y en los venezolanos el fenómeno del secuestro total de Venezuela. Y eso requiere una consideración mucho más cuidadosa. Bueno, ok. Wow, eso es difícil de entender. Estamos viendo absoluta falta de conciencia de humanidad. Y lo único que he venido a decirles a todos, especialmente a los jóvenes, donde más libertad, respeto y integración se lleva son en los pueblos originarios. Y que a lo mejor hace 500 años tuvimos eso. Y hoy no tenemos la capacidad tampoco de aceptar, o sea, lo estamos rechazando la democracia, pero el día que rechacemos la democracia, ese día va a pasar con nuestros países uno a uno. Y entonces, eso sí será problema. No sabremos a dónde escapar. Sabemos que de Europa están empezando a escapar hacia acá. Entonces, yo llamo a los jóvenes. ¿Qué quieren? ¿Cuál es la realidad que quieren escribir? O sea, ¿cuál es la realidad que quieren construir? Porque si aceptamos otras ideas, y además de eso ya hemos practicado más de 200 años esta idea que se llama democracia,
Y es importante que empecemos a entender, porque no lo hemos entendido. O sea, pensamos que el que tenía que entender era la autoridad pertinente. Pensamos que la autoridad tenía que proveernos las cosas. No, nosotros tenemos que hacerlo. Si crees que eres de aquí, pues es tu aporte de hacerlo, porque si vas a empezar a entender otras ideas que lo único que va a hacer es que tengas que escaparte de aquí, pues eso no sirve de nada. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de, por un lado, los entes o la paradigma llamado ciencia tiene que comprender más probabilidades. O sea, hemos sido formados dentro de la ciencia o han sido formados dentro de la ciencia y como tal formados tendríamos que estar yendo de mejor a mejor. Pero parece que en el siglo XXI estamos yendo de peor en peor. Entonces, pues las llamadas casas de estudios o casas de saber tendrían que empezar a dar respuestas, lo que no lo dieron, que simplemente quedaron en la creencia. Se cree que la democracia es esto, o se cree que esto es Dios, o se cree que eso sirve, pero ¿y la experimentación? ¿Y la demostración de ello? Y si creemos que eso es funcional para los jóvenes, lo que yo pienso si es funcional, lo tengo que demostrar. Y si no funciona, pues nunca fue funcional. Y también tengo que ser tolerante a aceptar, a dialogar, a compartir. Entonces estamos, pues, que tenemos que volver hacia ese lugar de calidad de seres humanos en el planeta Tierra. Porque si no, esto no va a parar. Y es precisamente a toda esta idea, me encantaría que se llamara democracia evolutiva, en la que tenemos que comprender la evolución más, porque eso es inevitable que vamos a tener que evolucionar, pues la capacidad cognitiva que tenemos ahora es multicultural. Antes todavía era bonito porque dentro de tu cultura era algo bueno y algo malo, pero ahora sucede que dentro de otra cultura algo es bueno, lo que era bueno acá es malo allá y lo que era malo allá es bueno aquí, entonces no sabes cómo responder a ello. Y esa es la perdición de la juventud, porque si en el otro paradigma algo que estaba mal dentro de mi paradigma aparece como bueno, y entonces ¿dónde me mantengo? Para eso tendrá que, pues, la ciencia incluir varias divergencias más, porque si no hay esa capacidad de respuesta, pues la ciencia también se queda fuera de ello. Así que, bueno, eso va a ser prácticamente la toma de decisiones más personales de cada uno de nosotros, de participar de ello, si queremos ver ese lugar que soñamos. Y con colaboración con las instituciones que también están dedicados a eso y nuestros pertinentes autoridades en cada sector, que se llaman los paradigmas, tanto economía como política, o ciencia o religión, que son referentes. Pero si nuestros referentes no responden, tampoco queremos ser como nuestros referentes. Soy joven, y si mi autoridad me miente, ¿por qué tendría que ser como él? Si mi autoridad religiosa no tiene respuesta para mis preguntas, ¿por qué tendría que ser como él? Entonces también es importante que nuestras autoridades correspondientes tengan la divergencia de poder explicarnos o poder dirigirnos correctamente hacia donde queremos, pero siempre cuando tengamos la convergencia hacia dónde queremos ir. Pero si no sabemos a dónde ir, pues pensamos que a lo mejor allá se desarrolla mejor, aquí se desarrolla mejor. Todo el desarrollo es excepcional de la democracia, pero hemos llegado al punto máximo de desarrollo que estamos a punto de perder. Entonces, yo simplemente llamo a todos los pensadores que empiecen, pues, dar respuestas. Gracias.
Bueno, ok. Adelante. Yo quiero que tú sepas que, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo extenderlo a los demás, pero en mi caso, mi familia llegó a Venezuela en 1690 y está toda allá. Las únicas que estamos fuera somos María Gabriela, mi hermana y yo. El resto están todos allá luchando. Y yo no he dejado de luchar, pero yo he sido una voz clamando en el desierto frente a toda la élite venezolana, incluida la de la diáspora. Porque yo, desde el primer minuto que el presidente Chávez escogió como estrategia de crecimiento su movimiento, debilitar a Colombia, trayendo a la FARC a Venezuela, yo me di cuenta que le habríamos abierto las puertas al crimen organizado internacional. Entonces, estamos tratando ese gobierno como si fuera una dictadura, como si fuera una autocracia. No lo es. Es el crimen organizado internacional y es por eso que solo con una cooperación fuerte internacional se va a poder salir de esa tragedia. Pero mis colegas nunca lo entendieron así y siempre dijeron que yo era una extremista. Y ahora resulta que la evidencia está ahí, les está cayendo, pero como una atalaya encima de la cabeza. Y la única manera de salir de esto es utilizando una vía que la abrieron los fiscales de este país. Porque los fiscales de este país, cuando se dieron cuenta, o este gobierno de los Estados Unidos cuando se dio cuenta, que la FIFA estaba siendo utilizada no solo para promover el deporte, sino para lavar dinero y para financiar entidades que estaban vinculadas al terrorismo internacional. Un fiscal en el Distrito Sur de Nueva York abrió el camino para la aplicación de una cosa que vulgarmente le dicen la Convención de Palermo, pero que eso se llama Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, y salieron de la FIFA. Y es una de las cosas que yo le digo a mis diputados y a mis senadores, porque yo soy ciudadana americana ahora. Les digo, ¿por qué mi gobierno se gastó 17 millones de dólares en meter las cabras en el corral de la FIFA y no está gastando en meter las cabras en el corral de Venezuela, que está oliendo un cáncer que está contaminando a toda América Latina y que eventualmente va a poner en peligro la seguridad nacional de este país? Y o lo vemos así, o no vamos a tener ningunos resultados. Y en eso no puede haber fraccionalismo, porque es crimen organizado internacional el que está gobernando a Venezuela. Yo quiero dar eco a lo que dijo Beatriz. Es importante, en este momento presión internacional es lo más importante, sanciones fuertes a Venezuela. Yo personalmente he promovido con otros venezolanos, yo no soy venezolano, pero igual, el tema de las sanciones, incluyendo sanciones petroleras. Hay un problema en el Departamento de Estado, o sea, la época de Barack Obama fue una década perdida. Digamos, yo antes critiqué a Trump, ahora voy a criticar a Barack Obama. ¿Por qué pones esa cara? Fue una década perdida porque simplemente Barack Obama concebía a América Latina como un continente donde Estados Unidos le había hecho mucho daño en el pasado y había orquestado golpes de Estado. Lo que buscó fue la reconciliación de Venezuela sin darse cuenta que Venezuela era exactamente lo que Beatriz describió. No solamente un Estado mafioso, no solamente un narcoestado, sino también un Estado que tenía relación con organizaciones terroristas internacionales. O sea, en Caracas hubo conferencias de la internacional terrorista con la ETA y con Al-Qaeda y con Hamas y con Hezbollah. Y el gobierno norteamericano dio vuelta para otro lado. Y lo mismo sucedió con un informe que la DEA estaba siguiendo una pista, y esto se publicó hace muy poco, estaba siguiendo una pista donde había directamente, la gente de Hezbollah levantaba fondos y las mandaba para las batallas en Siria para proteger al presidente Assad.
Obviamente había mucha cooperación de Venezuela. La presencia que Hezbollah tuvo o ha tenido en América Latina no podía haber tenido una presencia así sin Venezuela, que era un aliado incondicional de Irán y de Hezbollah. Sin embargo, el gobierno norteamericano miró para el otro lado, porque el gobierno norteamericano de Barack Obama estaba interesado en la normalización con Cuba y estaba interesado en crear una nueva página. Incluso John Kerry, 3 meses, yo qué sé, unas pocas días antes de terminar, dijo: la doctrina Monroe se terminó. Hace tiempo que se terminó la doctrina Monroe, pero lo que John Kerry quiso decir es que nunca más vamos a hacerle bullying, estoy tratando de buscar la palabra, a ningún país de América Latina, incluyendo a países que están realmente amenazando la seguridad regional y la seguridad de los Estados Unidos. O sea, yo hace 12 años que estoy en Capitol Hill, hago las presentaciones, los congresistas me mandan algunos staffers así pequeños, toman nota y we move on. Y seguimos adelante, acá no hay problema. Tomaron notas, todo genial. Estos hechos han sido traídos al Congreso gracias a muchos venezolanos también en el exilio. Lamentablemente la respuesta no ha sido lo suficientemente buena. Incluso la respuesta de Donald Trump paradójicamente es la mejor de todos los 3 presidentes que hubo, pero es insuficiente. Y hay que seguir en esta lucha, es importantísima la presión internacional. Gracias, Beatriz, por mencionar esto. Doy la bendición y terminamos. Ok. No, pero quería tomar las palabras de la doctora de la Universidad Central de Venezuela. Mire, de verdad que es difícil, como dice el doctor Aguiar, decir todo lo que uno lleva por dentro. Yo tengo a toda mi familia allá. Y el ser expulsado o estar en este escenario, muchos piensan ya, sí, cura, eso es muy sabroso desde el imperio, estar hablando. Eso es muy sabroso. ¿Por qué no te quedas aquí? Bueno, estuviera muerto o preso. Pero sí hay que reconocer que muchos venezolanos están haciendo grandes esfuerzos y llevan ese dolor y ese sufrimiento en su mente, en sus corazones y en su actuar. Acabo de llegar de la OEA, donde tuve una reunión bien importante, y creo que Venezuela hace 8 o 10 años no contaba en el escenario mundial y que ahorita está en primer plano. Comparto que en Venezuela no existe ni dictadura, no existe ni totalitarismo, sino un Estado fallido, un régimen, lo que podríamos llamar una tiranía, porque se imponen los imperios transversales, delincuentes, mafias, que secuestran todos los poderes, todas las instituciones y hasta la conciencia de los ciudadanos. Pues creo que esto es un papel importante, abrir foros y donde en cualquier trinchera que nos encontremos, alzar la voz en que no hemos abandonado Venezuela ni la abandonaremos. Seguiremos luchando, trabajando, despertando la conciencia, la solidaridad y la subsidiariedad, que es una de las partes fundamentales de nuestro compromiso. No tendremos toda la respuesta, pero sí tenemos que sembrar también esperanza y confianza en los que están adentro y en los que están fuera. Porque con lo que decía Nicolás, yo siento gran temor, que así como se ha ido desapareciendo su propia cultura y que quedan pocos, que le dan de comer a millones de seres humanos, también nuestra cultura democrática puede desaparecer, pero por ello tenemos que despertar. Es tiempo de despertar y asumir compromisos y no rendirnos. Rendirnos sería también enterrarnos con ellos. Es tiempo de asumir estos retos y ver que desde cualquier lugar podemos dar un aporte, y le rogamos a usted, doctora, que a esos que se están yendo, que los que están allá, díganle que los que estamos aquí también estamos sufriendo y podríamos ser cómodos, quedarnos ganando bien, comiendo bien, pero nos lleva a esta acción el dolor y el sufrimiento de nuestro país, que no es la estructura demográfico, digamos, los límites que conforma Venezuela, sino cada persona, cada hijo, cada hombre. ¿Qué hacemos con esos miles de niños que se nos están muriendo de hambre? ¿Qué hacemos con los enfermos? ¿Qué hacemos? Gracias a los que puedan salir, porque tienen derecho de buscar un destino mejor. Pero yo sí tengo fe que esto va al colapso, porque en vez de construir está destruyendo lo que es el centro de todo proyecto sociopolítico y humano, la persona humana. Gracias. Bueno, creo que hasta
cosas tan buenas como esta discusión llegan a su fin. La frase de Nicolás, o estamos en proceso de creación o de conservación o de destrucción. Yo no puedo cerrar sin decir algo respecto a lo que mi colega de la Universidad Central de Venezuela señaló, porque es demasiado importante para todos los venezolanos. Aquí, y no solamente este espacio, no se trata de ninguna manera ni de usurpar el rol de los que están en Venezuela, ni de darle lecciones a los que se quedaron en Venezuela. De ninguna manera. Se trata de actuar en conjunto y, como señaló Asdrúbal, el síndrome del secuestro lleva a que vamos a tener que interactuar todos. La recuperación de Venezuela no va a ser posible solamente con los venezolanos que están allá. Va a hacer falta que los venezolanos que estamos fuera de Venezuela actuemos también. Y si vamos a llegar al punto, como ya lo han insinuado Asdrúbal, y lo insinuó y lo dijo abiertamente Beatrice, en que la única solución para salir de del narcogobierno, del gobierno criminal que gobierna Venezuela, va a requerir de algún tipo de intervención internacional, eso no se va a poder producir sin que los venezolanos nos pongamos de acuerdo. Eso es un arreglo imposible. Entonces, hacen falta las tres cosas: la ayuda internacional, la unificación del esfuerzo venezolano y de los que están en Venezuela y de los que dirigen la política en Venezuela, y de la unificación de los esfuerzos de quienes estamos afuera y quienes estamos adentro. Eso es imposible no decirlo porque es lo que se corresponde con lo que estamos haciendo. Lo otro que yo quería terminar por señalar es que en cuanto a mí se refiere, y creo que los organizadores compartimos la misma impresión, este evento excedió todas nuestras expectativas. Lo único, la relativamente poca asistencia que hemos tenido, pero yo creo que el poder de multiplicación de las fulanas redes y todas las otras cosas va a compensar eso. Pero no solamente en ese aspecto, sino que se produjo una convergencia intelectual de primera línea y en cierta manera inesperada, porque el llamado que hace Asdrúbal a tener la audacia de pensar en nuevas categorías se corresponde perfectamente con el llamado que hace Nicolás a regresar a ciertos elementos básicos de la democracia, que sin haber crecido en ese sitio, evidentemente hay un elemento de interpretación y algo clave para nosotros, que es el tema de la responsabilidad personal, que se corresponde inmediatamente con el concepto de que no se pueden dar por sentadas democracia y libertad, y que el ejercicio de la ciudadanía requiere un tipo de compromiso personal que va mucho más allá de pedirle a los políticos que resuelvan los problemas. Entonces, bueno, yo con eso, no es mi rol de moderador, es que podamos discutir, y creo que lo hemos hecho. No es fastidiarlo a ustedes ni a los ponentes con que corten el tiempo. Creo que hemos logrado algo de discusión en serio, así que si ustedes se dan por bien servidos y ya tienen hambre, clausuramos esto y les damos las gracias a todos los miembros del panel, a Nicolás y a Asdrúbal, por supuesto al Miami-Dade College y a las otras dos organizaciones, Demos of the Americas y the National Institute for Democracy, por el apoyo para hacer esto. Gracias.